Retrospectiva 2021 en La Voz de Melo. Un resumen de las principales noticias más relevantes del año, elaborado por el equipo periodístico del Centro Operativo de La Voz de Melo. Enero. El año se inició con importantes restricciones por la situación sanitaria del COVID-19. En las primeras horas del 2021, la policía debió intervenir en dos grandes fiestas clandestinas realizadas en Melo y Fraile Muerto, pasando ambos casos a Fiscalía Letrada. El tránsito se cobró la primera víctima. En Río Branco falleció un hombre de 23 años. Al momento conducía una moto 200 centímetros cúbicos. Perdió el dominio del rodado frente al Club Olimar y sufrió graves lesiones que le provocaron el deceso. La policía de Cerro Largo registró 69 nuevos efectivos que cumplieron con su egreso. Tras gestión del diputado de Cabildo Abierto, Wilman Caballero, la red de atención primaria de ACE recibió una ambulancia para la policlínica de Lago Merín. Las primeras horas continúan con trágicos accidentes. En dos siniestros distintos, el tramo Melo-Arachaña se cobró 3 víctimas. En la conocida curva de la Picada de las Bochas, colisionaron de frente un auto y una moto, muriendo ambos conductores. Horas después, el conductor de otro birrodado, un hombre de 38 años, perdió el dominio del vehículo, cayó al pavimento y falleció en el lugar. Un efectivo del Cuerpo Inspectivo de Tránsito Municipal sufrió múltiples lesiones al ser agredido por dos jóvenes. Un problema familiar finalizó con el homicidio de un septuagenario en Barrio Leone. El autor del crimen fue formalizado por homicidio muy especialmente agravado. El COVID-19 se instaló en las instituciones de salud. Camsel tomó medidas, dado el aumento de casos y el importante número de funcionarios en cuarentena. Un trabajador rural de 41 años falleció en la zona del Chuy, producto de una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en un bosque del lugar. La administración municipal de José Iurramendi evalúa la nómina de funcionarios y cesa a casi 40 trabajadores. 2 hombres, entre ellos un policía, fueron condenados por la justicia de Río Branco luego de que fueran detenidos en el puente Mauá ingresando material de contrabando para una casa prefabricada. El déficit hídrico se acentúa en todo el país. El gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria y aquí el comité de emergencia asistió a unas 200 familias. En Melo, el PIT-CNT, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales lanzaron la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración. La unidad investigativa 1 incautó más de 60 pájaros pertenecientes al área protegida y zona de frontera. Los que estaban en cautiverio, los animales fueron devueltos a su hábitat. La Intendencia reacondicionó un sector del comedor Japón y habilitó allí el servicio de merendero. La Jefatura de Cerro Largo inauguró la base de seguridad rural y el GRT en Río Branco. Después de 8 días de intensa búsqueda, nerviosismo y preocupación, ubicado a salvo en la frontera de Rivera, el joven de 16 años de Melo que estaba ausente y era intensamente buscado por familiares y autoridades. En el deporte, sin extranjeros por el cierre de fronteras, Cerro Largo Fútbol Club inicia sus trabajos de pretemporada. Con un vasto calendario de actividades deportivas y la contratación de 6 guardavidas, comienza una fuerte temporada de verano en Lago Merín. Un programa similar se pone en práctica en la playita de Fraile Muerto. Representantes de la Fundación Celeste se reúnen con autoridades de la Intendencia y confirman la ejecución del proyecto Más que Fútbol en Cerro Largo. Anuncian la creación de una cancha de césped sintético en el centro de alto rendimiento de Ruta 8. Goleando 3-0 a Danubio en Jardines, debuta Cerro Largo en el torneo clausura, certamen pendiente de la temporada 2020 de Primera División. Febrero. En una ceremonia que contó con la presencia de autoridades nacionales, el doctor Pablo Duarte asumió como director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Noblía se conmovió con el femicidio de una mujer de 23 años y luego el suicidio del autor del hecho, un hombre de 26. La administración Iurramendi respondió al planteo de los carnavaleros y pagó una deuda de 2.600.000 pesos que existía desde la anterior administración. El comisario José Carlos Pereira asumía como nuevo jefe de la unidad número 15 de conventos. El anterior titular, Luis González, pasó a un cargo nacional del Instituto de Rehabilitación. Liderada por el doctor Javier Ciuto, la denominada Caravana por la Verdad inició una recorrida por todo el país y llegó por primera vez a Melo para expresar su versión contra las autoridades nacionales y el manejo de la pandemia. Tras 9 años de espera,
el Ministerio de Vivienda tomó la posta y comenzó a través de una empresa contratada las obras de construcción de 32 viviendas pertenecientes al núcleo del barrio Los Vascos. Con cifra récord finalizaron las inscripciones en el Instituto de Formación Docente. Casi 1.500 alumnos se registraron para los distintos cursos. En Asegua, la aduana incautó un camión con unas 1.110 cajas de bolígrafos. El total de la carga fue evaluado por casi 13 millones de pesos. 2 hombres perdieron la vida en sendos accidentes de tránsito. En uno de los siniestros perdió la vida el conductor de un auto que embistió a un caballo en proximidad de San Oblía. El otro fue en la zona del Parque Zorrilla cuando el conductor de una moto cayó al pavimento de forma solitaria y falleció en el lugar. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, accedió al planteo realizado por autoridades de nuestro departamento y autorizó el pasaje de extranjeros hasta la zona comercial de Río Branco. La justicia condenó a 3 años de cárcel a un hombre de 36 años que abusaba de una niña de 12, quien era su vecina aquí en la ciudad de Melo. En el deporte. En un hecho sin precedentes, Wendy Carvalho deja Deportivo Arachanas y se incorpora a Inter de Porto Alegre, uno de los clubes más importantes del fútbol femenino del vecino país. Presentan el Polideportivo de Río Branco, cuya mega obra se ejecutará en la plaza de deportes de aquella ciudad. Richard Mascarañas del Club Ciclista Cerro Largo gana el criterium de apertura de la Federación Uruguaya, que tras largarse en los aledaños a 33, finaliza en los accesos a Posta del Chuy. Patronato de Argentina anuncia como flamante alta a Sebastián Sosa Sánchez y Ñublense de Chile hace lo propio con Nicolás Pérez. Marzo. Tras la llegada de las vacunas anticovid al país, el gobierno dispuso el inicio de la inoculación. Anabela Pereira, funcionaria militar del 8º, fue la primera en recibir la inmunización en instalaciones del vacunatorio instalado en el gimnasio de Utumelo. La maestra Virginia Tort asumió como la nueva inspectora departamental de educación inicial y primaria. Luego de varios años de hermetismo, el intendente Yurramendi confirmó que la administración botana destinaba 15 millones de pesos para la organización del carnaval. Con la participación de todos los municipios, la secretaria general de la Intendencia, Graciela Echenique, lanzó para todo el interior del departamento el programa de atención bucal denominado Volver a Sonreír. Una madre de 22 años y sus hijos de 11 y 3 meses, todos oriundos de Cerro Largo, perdieron la vida cuando la moto en la que iban como acompañantes fue embestida de atrás por un camión en inmediaciones a Santa Clara. Fiscalía de segundo turno formalizó al hombre de 24 años que atacó brutalmente a su expareja, provocándole 13 puñaladas en plena vía pública. El hecho ocurrió en barrio Leandro Gómez, aquí en Melo. Figuras políticas del departamento contrajeron COVID-19. Primero fue el senador Sergio Botana y días después el alcalde de Río Branco, Cristian Morel. El coronavirus se instala fuertemente en instituciones educativas y genera la alerta en 24 escuelas de todo el departamento que registran funcionarios y alumnos contagiados. Una mujer de 59 años y un hombre de 62, quienes iban a bordo de una camioneta, fallecieron tras impactar frontalmente con un camión en los accesos a Ñangapiré. Fue imputado con prisión el ex jefe de policía de Cerro Largo, Ayelmiro Pereira, por delitos de lesa humanidad. Un joven de 27 años, oriundo de Melo, quien se negó a recibir tratamiento médico y se mostraba contra la pandemia, falleció a la altura de Solís de Mataojo cuando era trasladado a un centro asistencial de Montevideo en estado delicado. Falleció una mujer de 77 años en momentos en que pretendió cruzar a pie calle Mata a la altura de Valle Ordóñez, siendo embestida por un motociclista. En barrio Rufino Pérez, un hombre de 60 años agredió con un hacha a un joven de 23 que lo cuidaba y vivía en su misma casa. La víctima fue trasladado a Montevideo con lesiones de entidad, debiendo ser internado en grave estado de salud en un CTI. El agresor fue formalizado por un delito de homicidio en grado de tentativa, siendo internado en el Hospital Vilar de Bo, donde meses después y a causa de un ACV falleció. Por temas de salud, el juez determinó el traslado a una unidad penitenciaria especializada de Punta de Rieles del expresidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. Gustavo Viera Delgado había sido condenado en diciembre de 2020 a 2 años y 9 meses por un delito de promesa de retribución o retribución a menores,
para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. El COVID-19 afectó a los abuelos del hogar Juan José Burgos, lo que generó que las autoridades debieran tomar rápidas acciones para controlar la situación y evitar males mayores. Horas después se confirmó el fallecimiento de una mujer de 80 años, quien se alojaba en esta institución de calle Darío Silva. Una enfermera y una nurse que trabajaban en el CTI de Camcel se contagiaron con COVID-19 y debieron ser ingresadas al centro de tratamiento intensivo. Jimena Avelino cursaba 7 meses de embarazo. En el deporte, en plena etapa de recuperación de una lesión, Guillermo May da positivo a COVID-19. El caso se suma a otros constatados en integrantes del cuerpo médico y auxiliares de Cerro Largo Fútbol Club. OFI resuelve dejar sin efecto y reprogramar para 2022 la Copa Nacional de Selecciones edición 2021. La Federación Ciclista Uruguaya anuncia por segundo año consecutivo la suspensión de la Vuelta del Uruguay. Cerro Largo empata sin goles con Defensor Sporting y se clasifica por tercera vez a una Copa Internacional. Se cruzará con Peñarol en la primera fase de la Conmebol Sudamericana. Abril. Una treintena de positivos y más de 60 cuarentenados por coronavirus afecta al personal de la policía departamental. Los casos aumentaron y las autoridades resolvieron cerrar plazas y parques, clausurar otros espacios públicos y suspender la realización de misas y actividades religiosas en todo el departamento. Ante la situación sanitaria, los prestadores reforzaron el sistema y en el hospital instalaron un área de cuidados intensivos. Debieron realizar cesárea a la enfermera Jimena Avelino debido a su estado de salud. Mientras la funcionaria permaneció en CTI, su pequeño hijo fue asistido en el área neonatal. Su compañera nurse recibió el alta y Avelino debió permanecer un mes más cuando recibió el alta médica, generando múltiples repercusiones entre sus propios compañeros, que la despidieron con aplausos, haciendo lo mismo familia y vecinos al arribar a su hogar. La cifra de casos sigue creciendo y en la cárcel de Convento se diagnosticaron casi 110 positivos entre los reclusos. En Noblía se desató la polémica cuando un hombre fue trasladado por un vecino en una carretilla hasta la policlínica, falleciendo minutos después. El hecho motivó una serie de denuncias por posible omisión de asistencia. Desde la RAP anunciaron el inicio de una investigación administrativa para determinar responsabilidades, mientras que lamentaron lo sucedido. A los 57 años y luego de contraer coronavirus, falleció en Melo el político y jerarca municipal Nelson Cuadrado. El triste episodio generó profundo dolor en la sociedad arachana, resolviendo el intendente horas de duelo departamental. La policía municipal se ve desbordada con la realización de eventos y juntadas de forma clandestina, identificando y sancionando con multas económicas a los responsables. Una whiskería del medio fue uno de los casos, pasando a fiscalía tras ser notificada en 2 ocasiones durante una misma noche. La intendencia resuelve detener algunas actividades y ordenar la realización masiva de hisopados luego de que 6 funcionarios dieran positivo a COVID. Con los recaudos necesarios, la policía debió actuar rápidamente para detener a un hombre de 27 años que cursaba coronavirus, rompió la cuarentena y salió para agredir con un arma blanca a su pareja, logrando finalmente su cometido. Felizmente la mujer sufrió lesiones de poca entidad. Los antivacunas, integrantes de la caravana Por la Verdad, apuntaron a la campaña de inoculación la aparición de casos positivos en el hogar de ancianos y cárcel de conventos. En ese sentido organizaron una convocatoria en Plaza Constitución, de la que participaron 50 personas, debiendo la policía municipal actuar para disolver la aglomeración. Horas después, estos mismos convocantes fueron detenidos por una actitud similar en la ciudad de Maldonado. El director del hospital de Melo, doctor Ricardo Caballero, confirmó que una mujer de 51 años reaccionó de forma adversa a la vacuna anti-COVID, debiendo ser internada para su evaluación. Mayo. Luego de 10 días de búsqueda, fue encontrado sin vida en aguas del río Yaguarón un hombre de 75 años que se había ausentado de su hogar en Río Branco. 2 mujeres que viajaban como acompañantes en un automóvil perdieron la vida luego de que el vehículo volcara a la altura del kilómetro 423 de Ruta 8, tramo Melo-Aceguá. Autoridades de la educación resolvieron el regreso a la presencialidad en escuelas rurales de todo el país, retornando en Cerro Largo 340 alumnos a las aulas. Semanas después ocurre lo mismo de forma paulatina en instituciones ubicadas en Melo y otros centros poblados. Una fuerte tormenta afectó casi una decena de viviendas que registraron voladuras de techo y otros daños en la zona de Sarandí de Barcelo,
Cañada de Santos y Bañado de Pajas. El Hemocentro Maldonado lanzó la campaña de donación de plasma por parte de aquellos que ya cursaban COVID-19. Un ciclista de 43 años perdió la vida en los accesos a Río Branco tras ser embestido de atrás por un camión que se dio a la fuga. El melense Rodi Macías asumió como director nacional de Juntos, un programa sociohabitacional dependiente del Ministerio de Vivienda. El hospital local inicia investigación administrativa de la que aún se desconoce el resultado por el fallecimiento de una paciente que fue encontrada sin vida tras caerse de su cama y permanecer por varias horas sin atención médica. Propietarios de gimnasios, canchas de fútbol 5 y escuelas de baile se movilizaron en todo el país reclamando la atención del gobierno y la habilitación controlada de las actividades. El arquitecto Pablo Collazo fue designado como nuevo coordinador de vialidad en la región por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La misma cartera de Estado oficializó a Diego Vergara como referente de la zona en materia de transporte. Fue formalizado un hombre de 72 años que abusó sexualmente de una niña de 9 aquí en Melo. Apenas ingresó a cumplir la pena a la cárcel de Conventos, el septuagenario se autoeliminó en baño del Celdario. El magisterio uruguayo de duelo. Falleció el maestro Miguel Soler. Fue un profesional con fuertes vinculaciones a nuestro departamento, siendo el propulsor del nucleamiento educativo de la mina en la 5ª sección. Por incumplimiento de estatutos, ADEOM, gremio de los funcionarios municipales, sancionó y apartó del cargo a su presidente, Danilo González. El presidente Luis Lacalle Pou y otras jerarquías del gobierno llegaron a la región para inaugurar el nuevo destacamento de bomberos en Santa Clara de Olimar. Fue esta la última actividad pública del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien murió horas después en Montevideo a causa de una descompensación cardiovascular. Tras un breve interinato de Javier García, ministro de Defensa, Lacalle Pou resolvió que Luis Alberto Heber se hiciera cargo de la seguridad pública y su cartera de Estado. José Luis Falero debió asumir como titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cargo que tenía a Heber como principal. Con casi 9.000 anotados en Cerro Largo para casi 200 cupos, finalizó el periodo de inscripciones para el programa Jornales Solidarios que presentó el gobierno en todo el país. Días después se realizan los respectivos sorteos para seleccionar a los participantes, generándose gran polémica en Quebracho y Cañas por la designación de las parejas de los dos alcaldes. Posteriormente, desde la comuna dialogaron con esos representantes y ambas mujeres renunciaron a sus cargos. José Urramendi depositó su confianza en Eduardo Lucas como coordinador de Caminería Rural, reemplazando al extinto Nelson Cuadrado. Junio. Con colaboración de INDA, Mides y personal del Ejército, la comuna lanzó el programa Plato Caliente en todo el departamento. Unas 2.300 viandas de forma diaria fueron distribuidas en el marco de la mencionada campaña de asistencia. La madre de una niña de 2 años denunció omisión de asistencia en la puerta de emergencia del Hospital de Río Branco. El presidente de ACE, doctor Leonardo Cipriani, llegó a Melo y aseguró que se investiga el tema, al igual que en los otros 2 casos antes mencionados. El jerarca de la Salud entregó una ambulancia nueva para el nosocomio local y habilitó un servicio de urgencias domiciliarias. Luego de 18 días en estado delicado, falleció una mujer de 45 años que presuntamente se inmoló en un predio rural de Ruta 26. Luego de ser detenido, el compañero de la víctima compareció en reiteradas oportunidades ante las autoridades y estas resolvieron otorgarle su libertad. El COVID impacta nuevamente en instituciones públicas. INAU paraliza parte de su atención por positivos en funcionarios y niños. Vecinos de Cañas denunciaron que el alcalde Víctor Noda benefició a un familiar con una beca estudiantil. El hecho fue analizado por autoridades de la comuna y la Junta Departamental. Una madre de 32 años perdió la vida a causa del COVID. La mujer cursaba un embarazo a término, se agravó, le practicaron la cesárea y murió poco después. El pequeño bebé evolucionó sin problemas bajo el cuidado de otros familiares. La justicia condenó a los integrantes de una banda internacional que fueron detenidos en Cerro Largo en momentos que llegaban para instalarse y dedicarse a la clonación de tarjetas y cuentas bancarias. Se confirmó la instalación de una unidad potabilizadora de agua para abastecer a Arachaña, Ñangapiré y otros parajes aledaños. El jefe de CTI de Camcel contrajo COVID y falleció luego de luchar por varios días contra la enfermedad, internado en la propia unidad de tratamiento intensivo. Posteriormente, la mutualista lo reconoció designando la sala con el nombre del doctor Francisco Marsiglia. Productores de nuestro departamento solicitan la actuación de las autoridades por el ataque de jaurías de perros en diversas zonas. El embajador de Japón llegó a Melo, cumplió con algunas
algunas actividades diplomáticas e inauguró parte de la obra de remodelación en el CAIF Padre Pancho de Barrio Feder. La Murga, el Carnaval y Barrio Mendoza estuvieron de luto con el fallecimiento de Rodolfo Eber Araujo, el popular Gordo Mariño. Bajo el número de casos activos y el gobierno nacional dispuso el regreso de algunas actividades masivas con el debido cumplimiento de los protocolos. Fue el caso de eventos, fiestas, espectáculos públicos y similares. El doctor Leonardo Olivera asumió como presidente de la Cooperativa de Odontólogos de Cerro Largo. En el marco del aniversario 226 de la ciudad de Melo, la Intendencia homenajeó a trabajadores de la salud colocándoles una placa en Plaza de la Concordia. Fue el caso del doctor Ricardo Caballero, la doctora Mariela Anchen, la nurse Jimena Avelino y el médico Francisco Marsiglia. Un grupo de privados brasileños consiguió los permisos correspondientes e inició la obra para la instalación de una planta industrial de cannabis en la zona de Sarandí de Barceló. Renuncia el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Carlos María Uriarte, luego es designado en su lugar Fernando Matos. El Ministerio de Obras Públicas firmó un convenio con el Club Porvenir por 3 millones de pesos para la realización de obras en la sede de la institución. En el deporte, los arachanes dan el batacazo y en el propio Gran Parque Central derrotan 2-1 a Nacional por la primera fecha de la Apertura 2021. en el Estadio Centenario, Uruguay empata sin goles con Paraguay por las clasificatorias al Mundial 2022. Cerrando la doble fecha de junio, la Celeste también iguala sin goles en Caracas con Venezuela. Julio. La mutualista Camcel inauguró el primer CTI neonatal de la región. Productores de miel de Cerro Largo lograron exportar 80.000 kilos del producto, siendo esta una de las cifras más elevadas del registro local. Hubo cambio de autoridades en la Federación Rural. El ingeniero Martín Uría quedó como vicepresidente. Murió un hombre de 92 años que fue embestido cuando pretendió cruzar a pie calle Mata a la altura de Herrera. El PIT-CNT anunció la recolección de 700.000 firmas, 11.000 de ellas aquí en Cerro Largo, las que fueron entregadas en la Corte Electoral para el referéndum de los 135 artículos de la LUC. El Correo inauguró 2 centros de cercanía en Arbolito y Ramón Trigo. Un motociclista de 61 años falleció luego de que colisionara el vehículo que conducía de forma frontal con un auto en los accesos a Río Branco. La Intendencia creó la Comisión Asesora de Tránsito y de inmediato comenzaron a trabajar para instrumentar la aplicación de diversas medidas de control y seguridad. El presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Economía Azucena Arbeleche inauguraron en Melo el primer centro pymes de la Agencia Nacional para el Desarrollo en el interior del país. Regresaron a la presencialidad los estudiantes de educación secundaria y terciaria de todo el país. Autoridades del hospital y Camcel celebraron que después de mucho tiempo el CTI quedó sin pacientes internados por COVID. Policía Caminera anunció la instalación de un destacamento en los accesos a la ciudad de Melo por Ruta 8 en cercanías al pool. Coleme lanzó una línea de bebidas lácteas sabor frutilla y durazno. Graciela Echenique, secretaria general de la Intendencia, lanzó en la Escuela 13 un programa de huerta y cultivo en escuelas de Melo. Con la presencia del ministro del Interior Luis Alberto Heber, el jefe de policía José Adán Olivera inauguró el nuevo despacho de la Unidad Investigativa 1 en el interior del local central jefaturial. Cerro Largo confirmó a través del intendente Yurramendi la intención de realizar un proyecto para presentarse y recibir la certificación de Geoparque Mundial por parte de UNESCO. En el deporte, En el marco de la reunión número 6 del Sistema Nacional Integrado, el Jockey Club rinde homenaje a la voz de Melo en su 79º aniversario. eligen a Rafael Rivero como nuevo presidente del Club Ciclista Cerro Largo. Sustituye en el cargo a Eduardo Coronel. Cerro Largo Fútbol Club sacude el mercado y contrata al arquero y capitán de la selección de Ecuador, Alexander Domínguez. También se incorpora a los arachanes el argentino Lucas Di Llorio, quien más tarde se convertiría en revelación del uruguayo y uno de los grandes goleadores del torneo Clausura. Agosto. Por actos de vandalismo, la Policía Municipal y el Ministerio del Interior debieron intervenir y desalojar la zona del acceso al bioparque en momentos que se realizaba una gran aglomeración de personas. Tránsito de la Intendencia, el jefe comunal y demás instituciones integrantes de la Comisión Asesora anunciaron la implementación de los controles por el uso del casco protector en motociclistas. 4 personas condenadas es el saldo de un procedimiento realizado por la Policía de Cerro Largo que permitió esclarecer delitos de estafa perpetrados por un escritorio comercial del medio en perjuicio de casi medio centenar de obras
que fueron ejecutadas en el departamento. El Partido Nacional eligió al cerrolarguense Pablo Iturralde como nuevo presidente del Honorable Directorio Blanco. La Universidad Tecnológica del Uruguay firmó acuerdo con la Intendencia y se instalará en Cerro Largo. En nuestra ciudad, un sexagenario falleció en momentos en que se encontraba debajo de su antiguo vehículo, realizando una serie de reparaciones. El rodado zafó el hidráulico y lo terminó aprisionando. ACE dispuso cambios en la dirección del Hospital de Río Branco, asumiendo los doctores Gastón Cameto y Ernesto Viera como titulares de ese centro asistencial. Colonos de todo el país realizan una actividad en Melo y se movilizan para que se revea la decisión de la Cámara de Diputados. Estableció una serie de modificaciones en los recursos que se le asignan al instituto. En otro orden, la misma Cámara Baja aprobó una idea de Luis Alfredo Frati para la implementación de un plan piloto de salud en el interior del país. Septiembre. Un solo Uruguay se movilizó en Melo contra la suba de los combustibles. La justicia dispuso libertad vigilada para un hombre que abusaba de su sobrina de 10 años en Río Branco. Primaria confirmó la apertura de las escuelas 146 de Río Branco y 147 de Melo. Por su parte, la 133 de Paso del Gordo reabrirá sus puertas después de intensas gestiones realizadas por la comunidad de la zona. Un hombre de 55 años fue condenado por abusar sexualmente de sus 2 hijas. 6 jóvenes fueron condenados con libertad vigilada y uno formalizado por prisión preventiva por la reyerta ocurrida en la explanada del Bioparque durante la Noche de la Nostalgia, donde agredieron con un arma blanca a otro sujeto. La RAP confirmó al doctor Alejandro Pi como director del Centro de Salud. Falleció en Melo el reconocido cantante de música tropical Mario Silva. La cooperativa Covicelama entregó sus 25 viviendas. Familias de Río Branco debieron ser evacuadas por las intensas lluvias registradas en pocas horas y la rápida crecida del río Yaguarón. Un free job de la tercera sección despidió de forma sorpresiva a 82 funcionarios que se encontraban en seguro de paro desde hace varios meses. Productores de maní de la Quinta, el municipio de Noblía y empresarios del sur firmaron un acuerdo para recibir maquinaria especializada. La Junta Departamental dio sanción definitiva al presupuesto del Ejecutivo. Un bombero oriundo de Melo que se desempeñaba en Montevideo fue enviado a prisión por la venta de drogas en nuestra ciudad. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, renuncia a su cargo en medio de denuncias y polémicas por el manejo de la publicidad de esa cartera de Estado. Asume en su lugar el exintendente de Rivera, el Colorado Tabaré Viera. UTE habilitó una red de tendido eléctrico en la zona de Sarandí de Barceló. En el deporte, Cerro Largo se convierte en el tercer departamento del país en sumarse al programa Box por la Vida, impulsado por la Secretaría Nacional del Deporte. Tercer empate consecutivo de Uruguay por las eliminatorias. 1-1 finaliza el encuentro sostenido con Perú en la ciudad de Lima. Días más tarde, los celestes se recuperan y le ganan con autoridad a Bolivia 4-2, que obtienen un agónico triunfo 1-0 sobre Ecuador, ambos en el campeón del siglo. Niños, adolescentes y jóvenes de capital e interior son convocados al primer encuentro de básquetbol departamental que se realiza en nuestra ciudad. Octubre. Un comerciante de Melo se encadenó y amenazó con inmolarse en las puertas de la Intendencia, reclamando una señalización de tránsito que había sido marcada frente a su comercio, la que según él le generaba pérdidas económicas. De inmediato y tras el reclamo, la comuna accedió a modificar la disposición. Daniel Gisbert ganó las elecciones y es el nuevo presidente del Centro Unión Obrero. Un funcionario de tránsito de la Intendencia fue intervenido conduciendo en estado de ebriedad por el microcentro de Melo. Antel dejó operativa una radiobase en el municipio de Quebracho. Jefatura advierte por estafas mediante la modalidad conocida como cuento del tío. En pocas horas se registraron 2 víctimas con un perjuicio que asciende los $10.000. En un caso de ajuste de cuentas, un hombre fue herido de varios disparos de arma de fuego en la zona sur de Melo. Los autores de los disparos, 2 hermanos, fueron formalizados por la justicia. La cooperativa Coleme relanzó al mercado su tradicional dulce de leche. El gobierno dispuso abrir las fronteras con ciertos protocolos. Eso le permitió a nuestro departamento recibir los primeros visitantes desde el exterior para 2 eventos en Melo, la reunión de amigos de autos clásicos y el encuentro de motos. Sin previa comunicación a las autoridades, la emergencia móvil IAM cerró sus puertas en la ciudad de Río Branco, dejando a la ciudad sin el servicio móvil y a los trabajadores sin sus ingresos. Lesiones de gravedad sufrió un conocido empresario del medio que se accidentó en Ruta 26
aledaño a La Pedrera, cuando volcó la camioneta que conducía. Un funcionario policial denunció ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior a una fiscal del departamento, jerarcas políticos y varios funcionarios policiales por diversos hechos presuntamente irregulares. La advertencia pasó luego a la órbita de crimen organizado. Con el nombre de Monseñor Roberto Cáceres, la Intendencia inauguró el merendero de Barrio Ruiz en un local lindero a la capilla de esa zona de la ciudad. Horas después se hizo lo propio con la ex estación de AFE, la que fue remodelada para el funcionamiento de las oficinas de tránsito. En el deporte, Uruguay resigna 2 valiosos puntos en el Parque Central al igualar 0-0 con Colombia por las clasificatorias. en el segundo partido de la triple fecha, es vapuleado por Argentina 3-0 y en el último de octubre, el que lo humilla es Brasil goleándolo 4-1 el Manaos. Con récord de inscriptos se pone en marcha en una represa de Quebracho la edición 21-22 del Pescador del Año. Con gol de Boris Barone, Boca Juniors le gana 1-0 a Melo Wanderers, logra el clausura y en su condición de campeón de la apertura, alcanza el título absoluto de la temporada local 2021. Noviembre. Tras la salida para Canelones de Monseñor Heriberto Bodeant, Pablo Jordán asumió como titular de la diócesis de Melo y 33. La Junta le aprobó la primera licencia reglamentaria al intendente Iurramendi. Pasó a ocupar ese cargo por 10 días Fernando Gamarra. Un hombre de 68 años de nacionalidad argentina perdió la vida al accidentarse en la camioneta que conducía en los accesos a Plácido Rosas. La justicia dispuso 1 mes de cárcel y 11 meses de libertad a prueba para el hombre que acosó durante 7 años a su hijastro. El director del hospital reiteró la advertencia por la falta de algunos especialistas para la atención en ese centro asistencial. El gobierno anunció que el aeropuerto de Melo será una de las 6 terminales aéreas que se reactivarán a partir de 2022 en nuestro país. Mevir entregó el nucleamiento número 7 en Villa Isidoro Noblía. UNEM realizó los trámites y dejó operativo su servicio móvil en Río Branco. Tomó Estado Público una investigación que venía realizando bajo cerrado hermetismo la Fiscalía Letrada de segundo turno sobre presuntos materiales de contrabando ingresados por Aceguá para el Estadio Villa. Según trascendió, la policía apostada allí en esa frontera recibió un llamado a través del 0800, intervino el vehículo, pero ante la aparente falta de apoyo de superiores autorizaron que siguiera la marcha rumbo a Melo. Horas después, uno de los efectivos denunció ante Asuntos Internos del Ministerio y a partir de allí fueron múltiples las derivaciones. A causa de esto, un policía y un funcionario público perteneciente a OCE y con vínculos con la Intendencia y la propia jefatura resultaron formalizados por varios delitos. Horas después, el jefe de policía, José Adán Olivera, renunció al cargo para no involucrar al ministerio en los hechos acontecidos, recibiendo el apoyo del ministro Heber, quien definió que su gestión era muy buena. La diputada Carmen Tor solicitó licencia, asumiendo esa banca la secretaria de la comuna, Graciela Echenique. La Intendencia conformó una comisión asesora de carnaval integrada por comunicadores y figuras públicas del medio, la que trabajará con la coordinadora de eventos que dirige Gustavo Olivera. En ese sentido, se adelantó para las agrupaciones carnavaleras una partida de 3,5 millones de pesos. Un trabajador del pool de 25 años perdió la vida cuando conducía un auto desde la planta frigorífica con destino a Melo, colisionando violentamente con la parte trasera de un camión que circulaba en el mismo sentido y pretendió ingresar a una balanza ubicada en esa ruta. En un lapso de pocos días, miles de brasileños ingresaron a nuestro país por la frontera de Yaguarón para presenciar las finales de las Copas Sudamericana y Libertadores en Montevideo. Sixto Amaro en el orden de los pasivos, Ramón Ruiz por los activos y José Pereira en el sector empresarial fueron elegidos como los representantes sociales del BPS en el marco de una elección nacional. El riobranquense Luis López asumió como nuevo presidente de la Junta Departamental en lugar de Teresita Vergara, quien finalizó su periodo. Con el apoyo de 290 socios, Pablo Lucero fue elegido como presidente de ADEOM Cerro Largo. Culminó la obra de construcción del liceo número 5 y las autoridades hicieron entrega de las llaves al equipo de dirección que iniciará su trabajo en 2022. En el deporte, no cesa la seguidilla de derrotas que sufre Uruguay y que ponen en serio riesgo su clasificación a Qatar. Pierde con Argentina 1-0 el Montevideo. En el último partido del año cae estrepitosamente con Bolivia 3-0 en La Paz. tras 4 derrotas consecutivas y en una medida por demás cuestionada,
La AUF resuelve cesar al maestro Oscar Washington Tabárez como entrenador de la selección nacional. Diciembre. Un perro raza atacó fuertemente a una beba de 16 meses en Barrio Soñora, debiendo la pequeña ser trasladada en grave estado a la capital del país. La candidatura única de Daniel Aquino recibió el apoyo de los Frente Amplistas, convirtiéndose en el presidente de la mesa política departamental de la Fuerza de Izquierda. 3 militares de Tacuarembó y un policía oriundo de Melo fueron formalizados por Fiscalía Tacuaremboense por presunto caso de abuso sexual a una estudiante del Liceo Militar con base en el vecino departamento. En reunión realizada en la cuarta sección, el doctor John Kennedy Rodríguez fue elegido como presidente de la comisión específica del área protegida de Centurión y Sierra de Ríos. La empresa El Mundo, que tiene su proyecto canábico en la zona de Río Branco, fue premiada en una expo internacional realizada en Montevideo. La Corte Electoral validó casi 700.000 firmas y confirmó para el 27 de marzo el referéndum por la derogación de los 135 artículos de la LUC. Policía Caminera comenzó el patrullaje en nuestro departamento y un efectivo debió efectuar varios disparos para detener a un vehículo que cargaba una importante cantidad de mercadería de contrabando. Se dio a la fuga y luego intentó atropellar al uniformado. El déficit hídrico vuelve a hacerse sentir en nuestro departamento, comenzando la distribución de agua potable en campaña por parte del Comité de Emergencia. Con la presencia de autoridades de ACE, el hospital inauguró su nueva maternidad y neonatología. Más de 1.300 estudiantes egresaron de primaria y se aprestan a comenzar educación media en 2022. Luego de varios días de intensa búsqueda, fue encontrada sin vida una octogenaria que se había ausentado de su hogar en la zona de Rincón de Contrera. La investigación sobre el tema jefatura y malla geotextil del estadio avanzó. La fiscal encontró nuevas derivaciones y denunció ante Fiscalía de 33 al ex jefe de policía José Adán Olivera. Tras el plazo necesario, la actuante olimareña solicitó la formalización por un delito de revelación de información reservada por parte del ex jerarca. En ese marco se supo que Olivera dio aviso a uno de los formalizados semanas atrás que estaba siendo investigado por la extracción de leña desde un predio privado de Ruta 8. El presidente de Antel dejó inaugurada la nueva red de fibra óptica aérea en la zona del balneario Lago Merín. 32 años de lucha demandó para los 17 beneficiarios de la cooperativa Covimu Melo, quienes finalmente recibieron sus viviendas. Los convencionales del Partido Nacional eligieron a Gonzalo Mestre como nuevo presidente de la departamental. En la esquina de Mata y Valle Ordóñez, Colema inauguró un local denominado Boutique de Lácteos con todos sus productos. Quedó en funcionamiento el cajero electrónico de Lago Merín del Banco República tras varios años de gestiones. El gobierno departamental resolvió por un plazo de 3 años la reubicación de la Feria Dominical en Plaza Constitución. Denuncian desmanes de todo tipo en una fiesta organizada en el hipódromo de Melo con motivo de Navidad. Peleas, personas lesionadas y una adolescente grave fue el saldo de la actividad. La joven de 15 años se desvaneció y fue trasladada primero al CTI de Camcel y luego a la capital con diversas afectaciones a raíz de una sobredosis. Fiscalía de primer turno toma conocimiento de los hechos e inicia una investigación de oficio. Por su parte, el Comité de Emergencia constata incumplimientos de protocolos, sanciona a los organizadores e inhabilita una actividad similar que tenían prevista para fin de año. Fue formalizado un recluso que mató a otro de una puñalada en una pelea que se dio en el interior de la cárcel de Conventos. Murió en Montevideo un policía de 38 años, oriundo de Río Branco, quien sufrió varias lesiones luego de que la camioneta oficial en la que iba volcó en una persecución policial. Al igual que el inicio de año, el cierre se da con un aumento de casos de COVID y la aparición de una nueva variante que provoca nuevos contagios en todo el país. En el deporte, Cerro Largo empata 1-1 con Villa Española en Montevideo. Se posiciona quinto en la tabla anual. Finaliza siendo el único invicto de la clausura y asegura su clasificación como Uruguay 1 a la Copa Sudamericana. cumpliendo un excelente desempeño, Camilo Pimentel del Club Ciclista Cerro Largo gana la Vuelta al Valle, que se disputó durante 3 días en la provincia de Catamarca. Segunda vuelta olímpica de Boca Juniors en el último semestre de la temporada. Vence a Melo Wanderers 2-0 y se consagra campeón del inconcluso torneo 2019 que tuvo su definición recién en este último mes de diciembre. José Fuentes derrota por amplio margen a sus opositores Yuria y Magic y sucede a José de Curnex en la presidencia del Club Nacional de Fútbol. El ciclista Leonel Rodríguez del Unión 33 Vergara
se impone en la 72ª edición de la Clásica Doble Melo. Ángel Cayetano se marcha al fútbol de Perú, convirtiéndose en el 34º futbolista uruguayo en vestir la camiseta crema de Universitario de Lima. Diego Alonso es finalmente designado nuevo entrenador de la selección uruguaya de fútbol. Supera en las preferencias de los neutrales a los restantes dos candidatos, Diego Aguirre y Alexander Medina. Inician su proceso preparatorio las selecciones absoluta y sub-17 de Cerro Largo, dirigidas por Miguel de Sousa y Roland Arbón respectivamente. El riobranquense Adrián Tavares y el belense Jefferson Robate son seleccionados por el Star Cycling Team, un equipo continental con sede en Bélgica, para participar durante 8 meses de la temporada juvenil europea. Serán acompañados por otros 4 pedalistas de la región este de nuestro país. Paralelamente, el propio Tavares es oficializado como nuevo integrante del Club Ciclista Cerro Largo para la temporada 2022. Luego de 10 años, Cerro Largo vuelve a obtener un título del interior a nivel de juveniles. El seleccionado sub-14, dirigido por el legendario Osmar Chico Huguet y Roland Arbón, y preparado físicamente por el profesor Brian Pereira, le gana por penales 5-3 a Río Negro y se consagra campeón de la 4ª Copa Nacional de la categoría.